respaldo público temporal solicitada por la compañía Air-Europa. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Una anotación pequeña. ¿Saben lo que ocurría si se rebasaban los 250 millones? Que la autoridad que pasaba a tener pleno control ya no era la nacional, era la Unión Europea. Le acaban de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué se partió el rescate en dos cuantías? De 240, de 230 y pico. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Como se hacen las chapuzas esas de, oye, pásame el dinero, pero pásamelo con pagos por debajo de 1.000 euros, que si no te pilla Hacienda. Mira, 800 y pico, 999,99, en esas estamos. ¿Por qué se partió esto, el crédito participativo, un crédito ordinario? ¿Por qué? Si venía todo del mismo lado e iba todo al mismo sitio. Venga, vamos con Ábalos. Es verdad que alguna otra compañía, como fue el caso de Europa, sí que mereció una implicación por parte del Ministerio, pero dada su relevancia estratégica, siendo una compañía importante de bandera española indiscutible y que por lo tanto afectaba, digamos, a la españolidad de una compañía, digo, de carácter estratégico. Sí, le preocupaba mucho la españolidad, por eso venga a ponerse en contacto con la narcodictadura venezolana. ¿Saben el problema de todas estas declaraciones? Que todas estas explicaciones fueron posteriores a 3 de noviembre de 2020 o 10 de septiembre de 2020. ¿Y por qué fueron posteriores a esas? Les doy primero la respuesta o la solución al acertijo, porque la petición oficial del rescate, que primero se pide por Globalia y después se solicita cambiarlo a Air Europa, por cierto, bueno, no es lo mismo analizar la empresa entera, la viabilidad de una empresa entera, del grupo entero, porque el aval lo tienes en el patrimonio de todo el grupo y no solo de una empresa, cuidado con este detalle, porque les dieron exactamente lo mismo y dio exactamente lo mismo, lo pidiera Globalia, que aunque luego se modificara para que fuera solo Air Europa, con lo cual había reducido las garantías. Pequeñito detalle, este tipo de cuestiones en los bancos lo tienen muy claro. Y cuando haces las cosas legales también, cuando las haces ilegales menos, ¿verdad? Bien, todo esto fue a partir del 10 de septiembre y el 3 de noviembre, en Consejo de Ministros, ya se aprueba el rescate. Repito, quédense con esta fecha, 10 de septiembre, 3 de noviembre, vale. Pues ahora vámonos a las fechas de las reuniones. 16 de julio del 20, reunión Aldama, Ábalos e Hidalgo. Reunión del mismo día, 16 de julio del 20, reunión Begoña Gómez con Hidalgo. Y este mismo día, ¿saben qué otra reunión tuvo lugar? La reunión de Pedro Sánchez, número 1, así le llamaban, es que de hecho se mensajeaban entre ellos, dice, ahora está el número 1, está con la de Hacienda, le decían, perdón, pero son tan brutos que llamaban la de Hacienda y decían Calviño. La de Hacienda no era Calviño, la de Hacienda era Montero. La persona que entró en la reunión efectivamente era Nadia Calviño. ¿Saben por qué? Porque la primera fórmula que se negoció con Línea Sico, pero Nadia Calviño, que es más lista, debió decir, te va a pillar aquí tu tía la del pueblo. Que yo me marcho, que yo me he venido con excedencia de Bruselas, y me vengo con excedencia porque me quiero volver allá cuando terminéis de empobrecer a la población española, de meterla en la órbita de una dictadura bananera y demás, yo me largo, y aquí os quedáis. Bien, y se echó para un lado, y dijo, aquí te quedas, María Jesús Montero, tira tú con la SEPI. Y acabó corriendo con el cargo de toda esta historia, de todo este merengue, la SEPI, María Jesús Montero. Pero en esa reunión estaba Pedro Sánchez, el number one, estaba, repito, Nadia Calviño, y estaba Ábalos, a la vez de que estaban todos estos. Pero fíjense en este pequeño detalle, 16 de julio. A mí en Barrio Sésamo y en mi pueblo me enseñaron que julio va antes de septiembre, ¿vale? Bien, el 8 de septiembre empiezan a festejarlo, mensajes de Aldama a Hidalgo, celebrando la concesión. Bueno, de hecho, le dice, por si había alguna duda de quién mandaba en la concesión del rescate, le dice, reconoce que hay veces que hacemos bien las cosas, imbécil. Dice que mira que te cuesta reconocerlo. O sea, no le puso de rodillas con un cono en la cabeza y con las manos así, con unos libros de puro milagro. Eso ocurrió el 8 de septiembre, no había sido solicitado. Aquí la gran pregunta del millón es cómo se podía estar reuniendo el number one, el número 1, se estaba reuniendo Begoña Gómez para comunicárselo a Hidalgo, todos antes de que se solicitara. ¿Y de qué hablaban? ¿Del Madrid-Barça? Porque los mensajes dejan clarísimo que de lo que estaban hablando era de la concesión del rescate, hasta el punto de que el 8 de septiembre, 2 días antes de que se realizara la petición oficial, directamente no es que le diga que ya está, tranquilo. De hecho, hay un mensaje previo también del 8 de septiembre en el que le dice, estate tranquilo, Javier Hidalgo, que lo tenemos mejor que nunca. ¿Cómo lo sabía? Si no estaba solicitado. Claro, lo sabía porque el number one había estado hablando con el number two, con la number three, con la number four y estaban todos en el mismo merengue.
Y de ese merengue salió un rescate que no había sido ni solicitado, de hecho fue aprobado el 3 de noviembre. ¿Cómo sabían ya cómo eran las condiciones? Pues repito, por el camino se cambia hasta el sujeto receptor. Se presenta como Globalia y 6 días después lo cambian a Air Europa. Air Europa es así y Globalia era así. ¿Es lo mismo unas garantías así que unas garantías de una empresa así? Pues dio lo mismo, porque les dieron exactamente igual, el mismo dinero. ¿Por qué? Ah, porque había sido negociado previo, ¿verdad? Previo.